otro tema también importante que respecta a la estructura, que viene a ser la regularidad estructural. Aquí lo que debemos verificar es si la edificación es regular o irregular. ¿Cuándo va a ser irregular? Cuando presenta cuando la irregularidad en altura y en planta es 1. Caso contrario, si es que la irregularidad en altura y en planta es diferente de 1, entonces ya vendría a ser irregular, ¿no? Ahora, el principal efecto de que sea irregular sucede que cuando nosotros calculemos los desplazamientos inelásticos, este desplazamiento inelástico va a ser igual a un desplazamiento elástico calculado multiplicado por R, ¿ya? El R que hemos determinado, y por un factor, ¿ya? Y este factor va a depender de lo siguiente: si es que es irregular, ¿ya? Si es que es irregular, eso va a ser 0.85, y si es que es regular la edificación, en este caso fuera regular, entonces ese factor va a ser 0.75, ¿no? Entonces ahí ya hace la principal influencia. Para ello debemos determinar si es que va a presentar irregularidad en altura o en planta, ¿no? Aquí tenemos edificaciones que nos dan en este caso una edificación que podría asimilarse a una edificación regular, correcto, una estructura, pero no puedo yo indicar que esta edificación va a ser regular si aún no he determinado cómo es en altura, o puede ser que presente en este caso torsión y ya pasaría a ser irregular, ¿no? Entonces es una imagen referencial. Pero acá sí, por ejemplo, en estas dos imágenes podemos notar la gran presencia de irregularidad, ¿no? En planta y acá en altura. Muy bien, con ese preámbulo damos inicio al determinar los factores de irregularidad en altura y en planta, ¿ya? Primero vamos a determinar en altura y luego en planta. Esta irregularidad en altura se va a tomar el menor de todos los valores de la tabla número 8, que vamos a ver a continuación, y de IP el menor de todos los valores de la tabla 9. Si cuando aplicamos la tabla 8 y 9 se obtuvieran valores distintos de los factores IA o IP para las dos direcciones de análisis, se deberá tomar para cada factor el menor valor entre los obtenidos para las dos direcciones, ¿no? Ojo con eso. Muy bien, por acá tenemos y empezamos con el factor de irregularidad en altura, ¿correcto? Entonces empezamos con la primera, ¿ya? Irregularidad de rigidez o piso blando. Ya, esta irregularidad pertenece a la tabla número 8, ¿ya? De la E030. Muy bien, ¿cómo se determina si es que existe irregularidad tanto de rigidez y de extrema rigidez? Porque puede haber rigidez o también puede haber extrema rigidez. Se determina de la siguiente forma: determinamos la rigidez de un piso I, por ejemplo, puede ser un piso 6, ¿ya? Y si es que la rigidez del piso 6 es menor, por ejemplo ahora aquí, es menor al 70%, ¿ya? En este caso 70% de la rigidez del piso inmediato superior, ya que sería la rigidez del piso 8, entonces va a haber una irregularidad de rigidez y ese factor de IA va a ser 0.75, ¿correcto? También podemos tomar de otra manera: cuando la rigidez del piso 6, correcto, es menor que el 80%, del promedio de las tres rigideces de los pisos inmediatos superiores, ¿ya? Del piso 7, 8 y 9, dividido entre 3, entonces también va a presentar irregularidad de rigidez. Y va a presentar extrema rigidez. Son similares las fórmulas, sino que cambia únicamente el factor, ¿no? Aquí es 60, acá era 70 y acá ya es 70, ¿no? Y cambia, ¿no? También la irregularidad en altura, que vendría a ser 0.50, ¿no? Nada más, lo vamos a verificar en el modelo y vamos a entender mucho mejor. Bien, la segunda, también que es irregularidad en altura, vendría a ser la irregularidad de resistencia. Aquí también tenemos irregularidad de resistencia y extrema, ¿no? Los dos. ¿Y cómo verificamos esto? Tomamos en este caso
la cortante que le está llegando a un piso, ya, por ejemplo un piso, en este caso 7 puede ser, ya, la cortante, ojo la cortante, y tomo la cortante del piso 8, ¿no? Y con estas cortantes yo verifico la resistencia, ¿ya? ¿Por qué tomo las cortantes? Porque es para esa resistencia que se tiene que diseñar, ¿no? Estos elementos, ¿ya? Ahora, va a presentar irregularidad cuando, por ejemplo, la cortante, que es la resistencia del piso 7, es menor a un 80% la resistencia, a ver, la resistencia del piso 7 es menor al 80% de la resistencia del piso 8, ¿ya? Y si es que presenta eso, entonces la irregularidad en altura va a ser 0.75. Y va a ser extrema resistencia cuando este factor únicamente ya no sea 80%, sino 65%. ¿Ya? Entonces un piso va a ser más débil que el otro, por ende presenta irregularidad de extrema resistencia, donde su factor va a ser 0.5. La tercera, que es irregularidad de masa o peso, es cuando un nivel está más cargado que los otros niveles, ¿no? Por ejemplo, este nivel va a presentar irregularidad cuando el peso de este nivel es mayor, ¿ya? El peso de este nivel I es mayor en un 50, es mayor a 1.5 veces, puede ser el peso del piso superior o del inferior. Si es que presenta eso, entonces la irregularidad es 0.9, ¿no? Se le castiga. Bien, la cuarta vendría a ser la de geométrica vertical. Y es cuando la dimensión, por ejemplo, de una planta con respecto a la dimensión del siguiente nivel, ¿ya? Del nivel inmediato superior, ya, por ejemplo, tenemos que de este nivel su dimensión es A, ¿no? Correcto. Y de este nivel es B, ¿ya? No necesariamente del último nivel, ¿no? Como dice inmediato superior, entonces tomamos aquí, correcto, de este nivel de acá. Entonces su distancia es B. Dice, ¿no? Cuando A es mayor que 1.3 veces B, entonces va a existir irregularidad. Y lo castigamos con 0.9, ¿no? Ojo, con lo de aquí, no se va a aplicar en azoteas ni en sótanos, ¿no? Ni en sótanos. Muy bien. Y la última, en altura, vendría a ser discontinuidad en los sistemas resistentes, que consiste en un desfase, en este caso, en un desfase de un elemento estructural. Por ejemplo, este es un elemento placa, está yendo constante, ojo, y tiene un desfase, se amplía y llega al final, ¿no? De esa manera, así. Entonces este desfase hace que exista esta irregularidad, ¿ya? Pero ¿cuándo? No en todos los casos, sino que se evalúa primero por ejemplo, acá lo tenemos este elemento, ¿ya? Y esta parte inferior va a tener un eje, ¿correcto? Va a tener un eje. En la parte central podemos ubicar aquí su eje. Y de este elemento superior va a tener también un eje, ¿no? Esto de aquí y acá, aquí, este es su eje, ¿no? Ese es su eje. Entonces, cuando la distancia entre esos dos ejes D es mayor que el 25%, o sea, la cuarta parte de A, entonces va a haber irregularidad, ¿correcto? Y eso, ojo, la norma dice que hay discontinuidad normal en sistemas resistentes y también la extrema, ¿ya? Debemos revisar. Pero lo único que cambia para la extrema es en base a al otro requisito que se debe verificar, que corresponde a la cortante que le está llegando al elemento, ¿no? Por ejemplo, se tiene una cortante basal, ¿ya? En la edificación, y si la cortante que le está llegando a este elemento es mayor al 10% de la cortante basal, ya, entonces clasifica como irregularidad por sistemas resistentes, ¿no? Por sistemas resistentes. Y para extrema únicamente cambia ese factor a 25, ¿no? De esa manera podemos revisarlo.
Bien, por acá tenemos un comentario, o bueno, en este caso una comparación con el ACE, ¿ya? En esta norma también se encuentran, esta norma es americana en este caso, y se encuentran también las mismas irregularidades y podemos también compararla, ¿no? Son las mismas, sino que son de otra norma, ¿no? Sino que nuestra norma está basada en las normas internacionales. Muy bien, ahora pasamos al otro que vendría a ser irregularidad en planta, ¿correcto? De esa manera. Y lo que vamos a hacer es, bien, ahora vamos a ver la irregularidad en planta. Y acá también tenemos lo siguiente, ¿no? También esto ya pertenece a la tabla número 9. Tabla número 9 de la E030, ¿ya? A ver, el primero vendría a ser la irregularidad torsional. Y va a presentar esta irregularidad cuando, ¿ya? La norma nos indica cuando el máximo desplazamiento relativo de entrepiso en un extremo del edificio, ¿ya? En esa dirección, calculado incluyendo la excentricidad accidental, es mayor que 1.3 veces el desplazamiento relativo promedio de los extremos del mismo entrepiso para la misma condición de carga, ¿no? Y eso está dado por la siguiente. Ahí, ¿no? Ahí lo tenemos. Este va a ser el desplazamiento relativo, ¿ya? Vamos a tomar un desplazamiento relativo, en este caso máximo. Si es que esto es mayor a 1.3 veces el promedio, que va a estar dado por un mínimo y un máximo en esa dirección. A ver, x máximo más un x mínimo. Todo esto lo divido entre 2, ¿correcto? Si es que sucede esto, entonces lo que va a pasar es que va a existir torsión. Y eso lo verificamos para ambas direcciones. Además de ello, tenemos que verificar si es que hay torsión, sí, normal y torsión extrema, ¿no? Uno de esos dos. Pero por aquí la norma nos da un prerequisito, ¿no? Nos dice que primero debemos revisar que si es que en términos ya explícitos, si es que la deriva es mayor a 0.0035, este 0.035 dice, la norma no lo dice ese valor, ¿no? Dice es el 50% o 0.5 de la deriva permisible, ¿ya? Y la deriva permisible para concreto armado es 0.007, el 7 por 1000, y el 50% vendría a ser este valor. Entonces nos dice la norma, van a revisar para la dirección de análisis, ¿correcto? Solamente para todas las derivas que sean mayores a 0.0035, ¿no? Entonces, únicamente de los que sobrepasan este valor, ¿ya? Muy bien. Por aquí hay un comentario que dejo, es que podemos evitar la torsión añadiendo o incorporando disipadores sísmicos, ¿no? Como comentario. ¿Ya? Y bueno, se castiga con 0.75 cuando es normal y con 0.60 cuando es extrema. Bien, la segunda es esquinas entrantes. Sucede que se presenta de esta forma, ¿ya? Si es que A, el valor de A es mayor que el 20% de la longitud total y B es mayor que el 20% de la longitud total de B, ¿correcto? Entonces va a presentarse la irregularidad. Tienen que presentarse los dos. Si se presenta uno y este sí, no hay irregularidad. Si se presenta esto y esto, no hay, entonces tampoco no hay irregularidad. Tiene que presentarse los dos, ¿correcto? Si no, no va a haber. Y se va a castigar con 0.90. Otra irregularidad vendría a ser discontinuidad de diafragma, ¿ya? Eso se verifica con el ancho del ducto o el vacío. Si es que es mayor al 50% del área total, hay irregularidad, ¿ya? Si acá también otra forma que nos dice si es que esta área, ¿ya? Frente a la resistencia, frente a fuerzas laterales, ¿ya? Esta área de resistencia es menor que el 25% del área total en este caso, ¿ya?
en este caso del diafragma, lo que va a suceder es que también existe irregularidad, ¿no? Eso también se debe verificar. La cuarta y última irregularidad en planta viene a ser sistemas no paralelos. Sucede que cuando nosotros, por ejemplo, tenemos un eje y hay elementos que están en un eje que no es paralelo a este eje, entonces va a existir irregularidad solo cuando este ángulo ya sea mayor a 30 grados. Mayor o igual, ¿ya? Mayor o igual a 30 grados. Otro también es cuando, por ejemplo, si es que va a presentar irregularidad cuando los elementos no paralelos, ¿ya? Resisten menos que el 10% de la fuerza cortante de ese piso, ¿no? De ese cortante de ese piso, ¿no? Muy bien, de esa manera. Por ejemplo, por acá podemos notar que el eje es de esta manera y tenemos un eje que no es paralelo, ¿no? Pues se puede revisar ahí. Acá también similar, tengo un eje que no es, ¿no? De esa manera. Muy bien. Bueno, el ACE también, el ACE 7, para las irregularidades, en este caso las llama horizontales o en planta, nos da las mismas, sino que tiene ciertas variaciones. Nosotros consideramos aquí 1.3, ¿ya? Y el ACE indica y dicen es más seguro y dice utiliza 1.2, ¿no? Y bueno, por ejemplo, acá nosotros utilizamos 1.5 y ellos utilizan 1.4, ¿no? Lo único que están haciendo es darle más seguridad nomás. Bueno, también en esquinas entrantes ellos utilizan 15% y nosotros utilizamos 20, ¿no? 20%. Discontinuidad de diafragma son los mismos valores, 50 y 50. Bueno, esto sí es lo que es igual a lo anterior. Y lo único que está cambiando vendría a ser esto, ¿ya? Que está definido por acá, que vendría a ser desplazamientos en los planos de acción, que consiste su irregularidad cuando existen discontinuidades en trayectorias, ¿no? Fíjense, de esa manera, de las fuerzas inducidas para los efectos sísmicos, ¿ya? Y la última, que es de los sistemas no paralelos, que ya lo hemos visto. Entonces, como vemos, es muy parecido. Ya, continuamos por aquí. La norma nos da restricciones y nos dice para cada tipo de categoría de la edificación y cada zona no nos van a permitir ciertas irregularidades. Por ejemplo, para un hospital en la zona 2, 3 y 4 no nos van a permitir irregularidades, que quiere decir que no debe haber ni la normal ni la extrema. ¿Correcto? Eso es en hospitales, en colegios, en puertos, aeropuertos, ¿ya? Categoría B, por ejemplo, un cine, un teatro, un centro comercial, entre otros, dice no se permiten las extremas, ¿ya? No se permiten las extremas. Muy bien. Y por ejemplo, en categoría C, donde están las viviendas, oficinas, hoteles, restaurantes, dependiendo de cada zona, nos van a permitir irregularidades extremas. No nos van a permitir extremas, ¿no? Como vemos aquí. Tampoco acá. ¿Ya? Y si es que está en la zona 1, por ejemplo, en la selva, entonces no tiene restricciones. Bueno, un artículo de la norma también nos indica sobre sistemas de transferencia. ¿Ya? Un sistema de transferencia es cuando, por ejemplo, la carga de esta viga no se transmite directamente al suelo, ¿no? En este caso a la fundación, sino que se redistribuye y se va al elemento de acá, ¿no? Entonces estos de aquí también son diseñados, pero ojo, yo como recomendación no permito, ¿ya? La norma nos da ciertas consideraciones, pero de preferencia no permitirla, ¿no? Estos son muy clásicos en los estacionamientos, ¿no? Por aquí encontré una imagen en la red, ¿ya? Donde pude notar que este muro no era continuo, ¿no? Por acá también tengo que no era continuo, ¿no? De esa manera. Bueno, de preferencia esto
no permitirlo, ¿ya? Porque no va a tener un buen comportamiento dinámico. Bueno, ya se les ha explicado esto del R. Esto depende del sistema estructural, si es dual, aporticado, muros estructurales, y bueno, lo que vendría a ser las irregularidades en altura y en planta. ¿Ya? A ver, y bueno, el artículo 23 nos da alguna información previa, solamente nos da todo este comentario y nos dice que podemos utilizar aislamiento sísmico utilizando el ACE, ¿no? El ACE 710, ¿correcto? Bueno, por aquí yo he dejado un poco más de información sobre temas relacionados a, al aislamiento sísmico, ¿no? También un poco sobre sistemas de protección sísmica. Bueno, vamos a verlo. Filosofía de funcionalidad continua es en la que está basado un sistema de aislamiento sísmico, ¿ya? Esta filosofía está dada, o bueno, el ingeniero Víctor es la que ha creado esta filosofía y propone que las edificaciones esenciales, ojo, puedan seguir funcionando luego de un evento sísmico, ¿no? Y bueno, ahí está todo lo que ha podido indicar. Como dice, ¿no? Es obligatorio preservar la vida de los ciudadanos en los centros de atención hospitalario, ¿no? Que es lo que prima, ¿no? Fíjense, por acá tenemos una edificación sin aislador y con aisladores, ¿no? Los aisladores son dispositivos que se colocan entre la superestructura y la subestructura para evitar el paso de la aceleración del suelo a la edificación, ¿no? Entonces todas las excitaciones del suelo se quedan ahí, ¿no? De pasar, pasa, pero se reduce considerablemente, ¿no? Hay estudios donde han demostrado que se reduce en un 80%. Fíjense la deformación cuando no tiene aislamiento, ¿no? Fíjense también el sismo en la edificación cuando está empotrado y cuando está con aislamiento, ¿no? En este caso, la aceleración, ¿no? Muy bien, por acá tengo un concepto que es, en este caso, es del amortiguamiento en sistemas o en este caso en dispositivos de aislamiento sísmico. El amortiguamiento es una propiedad de los materiales, por ende de las estructuras, que mediante la fricción interna genera la pérdida de energía, ¿no? Básicamente lo que nos importa es que se pierda la energía que está intuyendo el sismo. Mediante calor, agrietamiento, rotura, como consecuencia del desplazamiento y el empuje, ¿ya? Fíjense el efecto al insertar amortiguamiento, el efecto en la aceleración, ¿no? Fíjense, este es inicialmente, ¿ya? Y nosotros hemos incrementado el amortiguamiento y vemos que se ha disminuido, ¿no? Ahora también la influencia del amortiguamiento en el desplazamiento, fíjense, esto es cuando tiene un amortiguamiento de 5% y si le aumentamos, ¿ya? Lo que va a pasar con el desplazamiento es que va a disminuirse, ¿no? Fíjense, y no solamente disminuye, sino que también su periodo se alarga, lo cual nos conviene, ¿no? Bastante. Muy bien, por acá tenemos un poco de los dispositivos elastoméricos, ¿ya? Dice que tienen una baja rigidez horizontal, obviamente, por eso es que tienen capacidad de desplazarse, por ende se desplazan de forma horizontal frente a la energía sísmica, ¿ya? Estos dispositivos tienen una rigidez horizontal y una rigidez vertical, ojo, muy diferente. Horizontalmente es bien flexible, pero verticalmente es bien rígido, por ende puede soportar grandes masas de la edificación, ¿no? Como comentario, esa rigidez vertical es en promedio entre 1000 a 1500 veces, 1500 veces la rigidez horizontal, ¿ya? Como comentario.
Muy bien, por acá tenemos dos tipos, uno que es el HDR, ya, los de alto amortiguamiento, los aisladores de alto amortiguamiento, y por acá tenemos los aisladores con núcleo de plomo, ya. Tenemos diferentes amortiguamientos. Recuerden que anteriormente hemos visto la influencia del amortiguamiento. Fíjense, los de plomo presentan mayor, ¿no? Este amortiguamiento está en base al amortiguamiento crítico, ¿ya? Es un porcentaje del amortiguamiento crítico. Bueno, por aquí nos indica un poco de información de cada uno de los dos, ¿ya? También tenemos más dispositivos, pero estos ya son de otro material. Por ejemplo, los péndulos de fricción, que son totalmente diferentes. Hay péndulo doble, péndulo triple, ¿correcto? Péndulo simple, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos un péndulo triple, ¿no? Y podemos ver cómo es que actúa este dispositivo, ¿no? Este dispositivo libera energía a través de la fricción. Y por acá tenemos un dispositivo que está en fase de prueba. Lo he podido leer en una tesis doctoral. Los dispositivos Rolling Cage, ¿no? Estos dispositivos combinan tanto la capacidad de un dispositivo péndulo de fricción y la capacidad de un dispositivo elastomérico. Entonces tienen gran capacidad de, en este caso, liberación de la energía en base a su amortiguamiento, ¿no? Muy bien, pero bueno, está en fase de prueba. Si desean, pueden averiguar un poco más y en su tesis está un poco más detallado, ¿correcto? Bueno, continuamos con el aislamiento, las normas que nos ayudan a diseñar, en este caso, estos sistemas de aislamiento, ¿ya? La norma 031 de Perú se ha incluido, en este caso, en la norma técnica de edificaciones en el año 2019 y ya se puede diseñar, ¿no? Bueno, los principales proveedores: FIP Industriale, Tensa, Gulco, Dynamic, Freyssinet, Robinson y Bridgestone, ¿no? Bridgestone. ¿Ya? Bridgestone también es bastante reconocida, ojo, ¿ya? Bastante reconocida, ¿ya? Y bueno, por aquí voy a detallar un poco de la construcción del sistema de aislamiento sísmico, ¿ya? Acá tenemos dos aisladores. Este viene a ser el HDR y este viene a ser el RB con núcleo de plomo, ¿no? Ahora, para que me entiendan un poquito más, ¿ya? Un dispositivo de aislamiento sísmico consiste en lo siguiente, ¿ya? Por aquí vamos a tener ese aislador, ¿ya? Que va a estar compuesto por láminas de caucho, ¿ya? Y de acero, ojo. Bueno, por aquí va a tener una placa de acero que va a ayudar a sostener los pernos, ¿ya? De esta manera, ¿no? Bueno, tenemos así, de esa manera. Por acá también tenemos de esa manera, ¿no? Un poquito más grande, ahí está, ya. Ahora, lo que sucede es que para insertar este dispositivo, lo que se tiene que hacer es, primero, en este caso, crear un piso técnico, ¿ya? Aquí se tiene un piso técnico desde este nivel, ¿ya? Desde ese nivel hasta aquí, ¿no? Y bueno, en ese piso técnico lo que existe es un pedestal, ojo, de concreto armado, y aquí se encuentra un piso técnico, bueno, que está constituido por una columna, ¿no? Que es diseñada para resistir las demandas por sismo severo, ¿no? Ahora, así como se tiene aquí, en este caso, un pedestal, ¿ya? Se
tiene un pedestal. También lo que se tiene en la parte superior viene a ser un capitel, ¿no? Aquí tenemos un capitel. ¿Ya? También es de concreto armado y también se diseña, ¿no? Y de aquí aparte, en este caso, en muchas situaciones por aquí se tiene una viga, ¿ya? Muchas veces este capitel está incluido con la viga o también está de esta manera, ¿correcto? Y hay una viga y una losa que funciona como diafragma rígido, ¿ya? Funciona como diafragma rígido. Y de esa manera se construye esto. Ahora vamos a verlo un poco a grandes rasgos, el proceso constructivo, ¿ya? La construcción del sistema de aislamiento sísmico. Bueno, por acá tenemos el acero del pedestal de esto, ¿ya? El acero, fíjense cómo es. Aquí está la colocación. Y bueno, lo que voy a explicar a continuación vendría a ser el montaje del aislador. ¿Y cómo realizamos este montaje? Fíjense, acá ya está el aislador. Aquí, ¿no? Ya está sentado. Pero vamos a explicar el proceso. Se desarrollan todos estos pasos, ¿no? Primero izamos y colocamos la plantilla, ¿ya? Fíjense, se iza la plantilla. Esta plantilla es de acero con los pernos, ¿no? Entonces aquí también lo tenemos, estas plantillas que se izan y luego, ¿ya? Estas plantillas se izan, luego se colocan, ¿no? Encima del pedestal, ¿no? De manera que cuadre correctamente. Tiene que estar nivelado. Fíjense el nivel en la armadura del capitel, ¿no? Del pedestal, ¿no? En este caso. Bueno, por acá también tenemos el vaciado ya en este caso del pedestal, correcto. Y ya se retira aquí, en este caso la plantilla, ¿no? Se retira la plantilla del acero post vaciado. ¿Qué más tenemos? También tenemos, se iza, en este caso el aislador, ¿ya? Se iza el aislador y se fija los pernos inferiores de anclaje. Fíjense, tienen que ser personas muy adiestradas, con línea de vida, con seguridad, para evitar tragedias, ¿no? Aquí lo podemos notar ya colocado y posteriormente aquí se vacía un grout, ¿ya? Ahí lo vemos, el vaciado del grout, ¿ya? Lo encofran, realizan una especie de encofrado, preparan el grout y lo vacían, ¿no? Fíjense, y lo vacían. Luego colocan los pernos superiores, ahí están, por aquí también, ¿ya? Se ve en la imagen cómo lo colocan. Y finalmente se encofran, ¿no? Para las vigas, en este caso peraltadas, estas vigas se encofran. Fíjense, ¿no? Lo que se busca es esto, ¿no? Aquí están encofradas. Y luego de vaciarse esas vigas, ya se coloca también, antes de vaciarse, se coloca el acero o la armadura, en este caso del capitel, ¿ya? Se coloca con sus respectivos dados, ¿no? Fíjense, con sus respectivos dados, cuidando el recubrimiento, ¿no? Y se le realiza un vaciado monolítico y así se construye un sistema de aislamiento, ¿no? También, bueno, por acá incluido lo que respecta en qué tipo de estructuras se ha incluido este sistema, ¿no? Por ejemplo, en la sede corporativa de Apple, en las plataformas petroleras en Rusia, tanto en Shell, en Exxon, fíjense, ahí, ¿no? Aquí, por aquí también. Bueno, en el tanque de gas natural de Chile, fíjense en esta zona, ¿ya? También, ¿no? Se ha incluido. Tenemos también en Perú, ¿ya? En la UPC, tenemos en la UNI, tenemos nuevamente en la UPC, pero en la Facultad de Ciencias de la Salud, en la universidad, en la UTEC, ¿no? Esta universidad que ha sido últimamente galardonada. Por acá también tenemos más, por ejemplo la PUC, el aulario, el hospital, ¿no? Como dice la norma, todos los hospitales, ¿no? Nuevamente la PUC, la biblioteca de la PUC, por acá tenemos el hospital Daniel Alcides Carrión.
y internacionalmente en México, en Grecia, en California, en Turquía, ¿ya? Y esos vendrían a ser unos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, aquí en puentes, ¿no? También en puentes. Y bien, otro que nos recomienda también la norma vendría a ser sistemas de disipación de energía, que no son nada más que los disipadores sísmicos. Ya, estos no son sistemas de aislamiento sísmico, ojo con esta idea. Y bueno, el principio de los disipadores de energía es incrementar la energía viscosa del edificio, ¿no? Aquí lo tenemos, la fórmula. Bien, acá en la imagen podemos ver cuando no tiene disipadores y cuando tiene disipadores cómo ha menguado la aceleración, ¿no? Similarmente acá. Bien, y bueno, si están más interesados pueden buscar información y yo he podido definir aquí tres tipos, ¿no? En este caso, los que son dependientes de la velocidad, los disipadores fluidos viscosos, los dependientes del desplazamiento, los disipadores de fluencia metálica, los disipadores por fricción y los que combinan tanto los dependientes de la velocidad y desplazamiento, ¿no? Ahí bueno, tenemos algunas